Hoy acabamos el mes de junio y es día 30 y atención porque es el último día para presentar la declaración de la renta. Y Manol, ¿la has hecho? La hice además de los primeros en abril, porque justamente empezó el 2 de abril. Hemos traído a Luis de invitado, que casi no llega porque está justamente trabajando y cerrando declaraciones. Y vamos a continuar con datos, casi como con datos tan altos como los de la gente que da la piscina este fin de semana. Luis, una pregunta como a los entrenadores. ¿Cómo ha sido esta campaña? ¿Sensaciones? Bueno, las sensaciones es un año más, que muchas veces pensamos que el lobo es muy feroz, pero luego al final, pues bueno, termina la campaña y vemos que evidentemente la gran mayoría de los ciudadanos pues han cumplido con Hacienda, que hemos tenido un récord de devoluciones, ha habido más devoluciones que otros años a la gente, también ha habido un récord de pago, por lo tanto hemos tenido ahí un 50-50, pero sí que es verdad que bueno, la digitalización de la presentación de la renta pues ha sido un tema importante, una novedad importante este año, ha habido mucha gente que se ha acogido a esa digitalización y bueno, insisto, año normal, pero sí que es verdad que la gente ha tenido más rentas de las que nos han tenido que devolver dinero y eso significa que hemos pagado durante el año más impuestos de los que en principio hubiera debido. Entonces, ahí hay gente que dice que, ostras, es que Hacienda ha estado durante un tiempo con mi dinero. Bueno, para eso luego están los ajustes y el año que viene será mejor. Ha sido un año con muchas novedades, decías la digitalización, también la llegada del Bizum. Sí, por fin, que ya podemos pagar por Bizum, que parecía que era una petición popular, bueno, pues ya está, ya la tenemos. Esto ha mejorado la declaración, porque seguimos pensando mucha gente que es complicada, lo ha facilitado. Sí, Hacienda hay que reconocer, creo que en anteriores ocasiones lo hemos dicho, Hacienda ha hecho un esfuerzo muy grande estos últimos años, no solo por digitalizar, sino por facilitar la presentación. Ahora bien, ojito, porque por ver que la presentación de la renta es muy sencilla, porque ahora te mandan el borrador, lo aceptas, incluso lo podemos hacer por teléfono o por mensaje, ya es suficiente, y sin embargo no hemos revisado, que decimos siempre, ese borrador, que si hay un error en ese borrador, luego nos lo comemos nosotros, porque Hacienda no va a reconocer el error, Hacienda te va a decir que eso era un borrador y que había que revisarlo. Pero bueno, se ha mejorado muchísimo por parte de Hacienda y la verdad que cada vez es más sencillo presentar la renta. Ya adelantaba Luis algún dato, vamos a conocer cómo ha ido la declaración de la renta en nuestra comunidad. En Aragón tenemos que decir que no son datos actualizados de hoy, sino de la semana pasada. Lo digo esto porque es muy importante por la última semana, la cantidad de gente que hace la declaración de la renta. Bueno, sobre todo hoy. Sobre todo hoy. A semana pasada, según los datos de la aplicación TaxDown, entregaron 461.543 rentas fueron presentadas. Digo el dato concreto por la importancia. Se han solicitado de devolución más de 300.000 y ya se han pagado 245.000. Vanessa, se espera que la agencia tributaria en Aragón se entreguen 800.000 declaraciones. ¿Qué significa esto? Que seguramente la última semana y hoy casi se hacen el doble. Luis, somos gente de esperar hasta el último momento. Claro, pero hoy es hasta las 12 de la noche. Sí, así es lo que pasa. A ver, lo normal es que los gestores ya, casi la mayoría ya han plegado ya, ¿eh? No quieren ya saber nada de declaraciones de la renta. Eso no cambia a pesar de la digitalización, ¿no? No, eso no cambia, esperamos a última hora y es verdad que hay mucha gente que luego viene corriendo y tienes que hacer maravillas para poder sacar adelante el tema antes del plazo. Y se confirma estas 3/4 partes que van a ser devueltas de declaración. Sí, el dato exacto, que bueno, la alta proporción de devoluciones, que es un dato que Hacienda ahora presume mucho, es verdad que un 74% de las rentas que había que devolverle dinero a la gente ya la ha devuelto Hacienda. O sea, que quiero decir que la rapidez con la que ahora Hacienda gestiona, tramita y devuelve el dinero no es lo mismo que años atrás, que yo tengo algún año más que vosotros y yo me acuerdo que tenías que esperar, incluso esperabas a septiembre, octubre y a noviembre para que te devolvieran el dinero. Bueno, pues vamos a escuchar. Sí que hay algún retraso, perdona, en algunas rentas difíciles, raras o mal presentadas, que evidentemente la devolución no te la van a hacer en este mes y probablemente tengas que esperar un tiempo hasta que Hacienda te la reconozca y te la acepte. Pero bueno, las normales de toda la vida, esas se están devolviendo. Bueno, vamos a escuchar, Luis, si te parece, a los aragoneses, a ver si han tenido tanta suerte como dices. Vamos allá. A ver qué tal les ha ido la declaración de la renta de este año. No, duda ninguna. Yo lo que hago es el borrador, le doy a imprimir y ya está, y a mandar. Solo eso. O sea, que te ha ido bien. Bien, perfecto. Para mí eso está caballo y rey, o sea, que es que no tengo más problemas. Lo mío, soy jubilado y no tengo nada. He hecho la renta este año y ha sido todo un reto porque me he cambiado de trabajo, entonces bueno, ha habido ahí que pagar alguna cosilla y en cuanto a dudas, bueno, es un proceso un poco confuso a veces, pero cada vez hay más aplicaciones que te ayudan a saber, ¿no? Pues cómo beneficiarte al máximo. Porque es una declaración sencilla la mía, no tiene
ningún añadido extra ni cosas raras, ¿no? Lo tengo ya hecho porque tengo un gestor que me lo hace. Lo que estoy cabreado es con Hacienda. No por pagar, sino porque me hacen... Este año pasado, por ejemplo, me hicieron una paralela, ellos querían tener razón y han contestado luego diciendo que no. Bueno, pues aragoneses afortunados, a ver si Luis esta sonrisa continúa a partir de mañana, que llegan las conocidas y temidas cartas del miedo. Esas. Brevemente explícanos en qué consiste, aunque luego vamos a desarrollarlas. Bueno, en realidad es muy sencillo, es la carta que te puede mandar Hacienda porque ha detectado que la renta está mal presentada o que no la has presentado. Entonces Hacienda a partir de mañana... Pues además para eso también se dan mucha prisa ahora, ¿vale? Así como han mejorado la presentación de las rentas, para mandar esas cartas también se han dado prisa. Vamos a conocer cuándo envía la agencia tributaria estas cartas. Pues bueno, pues cuando hay discrepancias entre la declaración y los datos fiscales que tiene el Estado, cuando se ha entregado una documentación incompleta o incorrecta, alguna operación sospechosa de fraude fiscal, pero también podemos decir, Luis, que a veces simplemente es una revisión aleatoria, que la gente no se asuste en casa, porque Hacienda manda muchas. Es algo común. Sobre todo con las empresas y con los negocios, con los autónomos, ¿vale? Que a veces Hacienda dice, bueno, este año nos vamos a centrar, me lo invento y perdonarme el colectivo, los taxistas. Bueno, pues resulta que van a mandar revisiones aleatorias al colectivo de taxistas este año. Autónomos. Entonces, también. Autónomos en general o un sector en concreto. Así que sí, efectivamente también puede ser no porque hayas hecho mal la renta o porque no la hayas presentado, sino sobre todo también porque igual te ha tocado pues en ese colectivo que Hacienda quería investigar este año. ¿Estas cartas solo se mandan ahora o a lo largo del año también hay otras cartas del miedo que pueden estar Hacienda relacionadas? durante 4 años te puede mandar lo que le dé la gana, o sea que atentos, pero estas en concreto son en función de la declaración que hemos hecho hasta ahora, hasta el 30 de junio, que como digo, también se dan mucha prisa y seguramente en las 2-3 próximas semanas tendremos noticias de nuestros queridos amigos de Hacienda. Bueno, pues me vais a permitir que vamos a conocer más sobre estas cartas del miedo. Saludamos ya a Aitor Fernández, experto fiscal en TaxDown. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Aitor, lo primero que tenemos que dejar claro es que estas cartas son más habituales, como decíamos, de lo que pensamos, ¿no? No nos tenemos que asustar así a primera de abrir el buzón y encontrarla. Sí, pero es inevitable. Cuando hablamos con nuestros usuarios se asustan mucho y es normal, ¿no? Sobre todo si nunca ha recibido alguna. Como comentabais en plató, a los autónomos pobres son las personas más acostumbradas a que les requieran, pero cualquier trabajador también que trabaje para una empresa, ¿no? Por cuenta ajena, si aplicamos deducciones, sobre todo si cambiamos algo en la declaración, es muy probable que Hacienda nos justifique que tenemos derecho a ello. Aitor, y hemos mencionado varios, ¿cuál sigue siendo el motivo que más cartas se mandan? ¿Cuál es el motivo más común? Pues tenemos ahí los dos motivos, digamos, que son autónomos, ¿no? Al final Hacienda no tiene toda la información del autónomo. El autónomo presenta su libro registro y hay información que Hacienda no tiene y quiere corroborar. Y por otro lado, lo que vemos muy habitual es cuando nos aplicamos deducciones, ¿no? Si nos aplicamos deducciones de alquiler o aquellas que no tiene Hacienda constancia, también es muy probable que nos requiera y nos pida justificación de que efectivamente podemos aplicarla. ¿Y se sabe más o menos aproximadamente cuántas cartas se pueden enviar cada temporada, estas cartas tan temidas? Pues cifra no tenemos. Lo que sí ha sacado Hacienda es una cifra de que ha enviado 80.000 avisos ahora durante la campaña, avisando a contribuyentes de, oye, creemos que puede haber algo que no esté bien, que puede estar bien, ¿no? Pero ellos te avisan porque tú has incluido algo y esos datos dicen que se han enviado unas 80.000 cartas y durante el año pues no tenemos la cifra, pero como comentabais en plató se envían más de las que pensamos. Aitor, ¿y cuáles son las sanciones después de estas cartas del miedo? Pues aquí varía mucho, ¿no? Porque lo que recomendaríamos, uno, es en estas 4 horas que nos quedan presentarlas, si todavía no lo hemos hecho, y en el caso de que no la hayamos presentado o detectemos un error nosotros mismos, siempre recomendamos rectificarla o hacerla complementaria antes de que Hacienda nos mande esta carta, porque siempre va a ser más beneficioso. En el caso de que, digamos, Hacienda nos pille con algo que no estaba muy bien, veremos, ¿no? Pero las sanciones pueden ir desde el 50 al 150% de la cantidad que no estamos ingresando correctamente en Hacienda. Si nos mostramos entonces colaboradores y vemos que hay un error, ¿esa sanción, si se paga antes, también se reduce o aquí eso no vale?
Efectivamente, ¿no? Cuando Hacienda ve que hemos hecho algo mal, si pagamos sin recurrir, también es un método para que, aunque tengamos dudas y creamos que lo hayamos hecho bien, si no recurrimos, Hacienda nos hace pagar menos, como pasa con las multas de tráfico. Entonces, pensemos que a veces puede ser una trampa, porque a veces podemos tener razón, tener derecho a algo que Hacienda nos está diciendo que no, y por no recurrir, por ese miedo a pagar más, muchas veces estamos perdiendo dinero. Aitor, ya has adelantado alguno. ¿Qué consejos podemos dar a esta gente que mañana igual abre el buzón y ya se encuentra una de estas temidas cartas? Pues si no tiene el conocimiento o tiene dudas de lo que tiene que hacer, que consulte, ¿no? Que muchas veces nos encontramos con casos que nos llegan después de haber peleado con Hacienda entregando documentación errónea, que hubiese sido muy sencillo arreglarlo, hubiésemos dado 2 papeles que seguro que tenían a mano, lo hubiésemos arreglado, que si tenemos dudas, consultemos, nos dejamos asesorar y con ello yo creo que muchas veces evitamos muchos problemas. Pues Aitor, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Estaremos muy pendientes de si llega alguna de esas cartas o no. Muchísimas gracias a vosotros. Yo creo que no hay que abrir el buzón. Bueno, para que no todo sea negativo y nos dé miedo, vamos a hablar de alguna curiosidad también simpática que nos deja la declaración de renta, porque también tiene datos muy curiosos. Bueno, pues, por ejemplo, hay dos datos curiosos que que produjeron en el año 2021. Fue que el récord de recaudación del Estado fueron más de 223.000 millones de euros. Es el récord histórico que la agencia recaudó. Pero también el de estafas, 330 millones de estafas en 50.000 actuaciones. Ya está bien, ya. Ya está bien. Oye, por aclarar un punto sencillo, que no se asuste la gente, porque como bien decía Aitor, hasta el 150% puede ser la sanción. En circunstancias normales, si no has presentado la renta y tu renta era a devolver, o sea, que te devolvieran a ti dinero y no la has presentado, la sanción puede ser de unos 100 euros. Ahora, si era pagar, entonces sí que entramos en el terreno que decía Aitor. Si tú tenías que pagar en la renta y no la has presentado, la sanción puede ir del 5 al 20% en circunstancias normales y de hasta un 150 si encima has engañado a Hacienda. O sea que, ojito, pero no queremos que pase. No, por favor. Entonces, no queremos que pase. Bueno, España se suelen hacer más de 20 millones de declaraciones de la renta. Siempre se dice que la declaración de renta en España es muy complicada. Sí. Pues ¿por qué? Porque tiene para rellenar más de 700 campos. Por ejemplo, la de China solo tiene 20. Habrá que saber cómo hacerla, pero bueno. Tendría que irme a China yo a hacerla. Eso mismo. Más fácil. Y una curiosidad, ¿los niños que ganan dinero hacen la declaración de la renta, Luis? Sí. A ver, es que claro, estamos hablando de posibles herencias, estamos hablando de patrimonio que se queda... ¿Y si trabajan ellos, por ejemplo, un niño actor? Bueno, pues también tiene que declarar. Pues sí, si cobra más de 22.000 euros, Vanessa, eso es. El niño o niña tiene que hacer la declaración de la renta. A nivel, pues, curiosidades. Pero a nivel jurídico... A nivel jurídico, sus tutores legales, los tutores, entendemos. evidentemente, pero sí que el niño es una figura jurídica como él para tener que hacer la declaración de las rentas y, como bien dice Imanol, supera esos 22.000 euros. Bueno, llevamos mucho rato hablando, Vanessa y Luis, de las cartas del miedo, pero también tenemos que decir que Hacienda tiene su corazoncito. Sí, ¿Algo que decir, es Luis? buena gente, que es buena gente, hombre, que es buena gente. Para la gente que dice que igual no, vamos a ver un reportaje y luego explicamos por qué decimos que Hacienda también tiene corazón y su lado humano. Se puede decir que Hacienda también tiene su corazoncito, y es que todo no puede ser objeto de embargo. La ley protege ciertos bienes esenciales que garantizan la dignidad del deudor. Salario mínimo interprofesional, esto sería lo más básico. A partir de ahí, pues tendríamos también la vivienda habitual, siempre que la deuda no sea hipotecaria. También son bienes exentos aquellos que garantizan que el ciudadano que tiene la deuda pueda seguir desarrollando su vida con normalidad. Pues otros que estén relacionados con la propia subsistencia de la persona, ¿no? Pues alimentación, mobiliario, incluso combustible, pues si tienen que hacer algún desplazamiento, este tipo de bienes más básicos, los esenciales, ¿no? Para una vida normal. Por supuesto, para vivir hay que trabajar, y para trabajar se necesitan ciertos bienes que también se libran. La empresa pueda subsistir a esta situación, pueda salir adelante, entonces el material, las herramientas, lo que necesita la empresa para poder seguir con su actividad, esto no podía ser embargado. Además, el orden de embargo también está relacionado con la importancia de estos bienes y su necesidad para el deudor. Lo primero que tienen que hacer hay un orden establecido por la ley que indica que lo que sea más líquido, ¿no? Pues por ejemplo cuentas corrientes o por ejemplo todo lo que se exceda de este salario mínimo interprofesional, intereses, rentas, y luego ya pasaríamos a vehículos o otro tipo de inmuebles que no fueran la vivienda habitual. Unos derechos fundamentales que los expertos recomiendan a todo ciudadano conocer.
Bueno, pues estos son los bienes que, a pesar que tienen una deuda con Hacienda, Luis, pues te dejan seguir teniéndolos, ¿no? No te los quitan. Menos mal, ¿no? Porque si no, a ver, es lo suyo, lo suyo. Estamos hablando de bienes de primera necesidad, estamos hablando de los enseres de nuestra casa, estamos hablando de algún bien que, por lo que sea, no tenga que estar afecto a esos embargos. Es lógico, es una normativa lógica y normal que está en la mayoría de los países. Y bueno, pues tenemos que ser conscientes de nuestras decisiones y cuando tengamos un problema saber que hay una parte que no se va a embargar, pero que hay otra que sí que va a estar sujeta a ello y bueno, pues tenemos que asumir las consecuencias. Luis, prácticamente acabas de terminar ahora la jornada, seguramente aún te quedará algún ratito, pero ¿cuál es la duda más frecuente con la que se suelen encontrar en la declaración de la renta? ¿Quiénes van a ti? En declaraciones de la renta normales estamos hablando que la gran duda la tienen cuando se casan durante el año o cuando tienen un hijo durante el año o cuando tienen una herencia durante el año, entonces no saben exactamente si la declaración la tienen que hacer de una manera o de otra. Son las dudas que llevamos muchos años con las mismas, pero que bueno, que ahora, como digo, con todo este sistema informatizado, la verdad que se hace mucho más sencillo. Entramos a decir dudas de si es separada o conjunta, sobre todo. Claro. Todos esos hechos, al final lo que deriva es en decir, me interesa hacerla conjunta, me interesa hacerla separada, nuestro hijo lo tenemos que meter en la renta, no se mete en la renta, en fin, preguntas que quizás para la gente, lógicamente, son cosas importantes, para nosotros que estamos todos los días con esto, pues son más sencillas de responder. Por eso siempre recomendamos pues, que ante dudas y ante situaciones que no se sepa cómo hacer, que ni le hagamos caso al cuñado, ¿vale? Que normalmente hay un cuñado que lo sabe todo y luego te lía, ni tampoco eso que te dicen, no, es que a mí me han dicho que no la tengo que hacer la renta. Bueno, eso no es así, ¿vale? Infórmate, asesórate adecuadamente y luego que un profesional o que tu entidad, que también las entidades bancarias nos ayudan a esto, pues nos echen una mano y nos digan si tenemos que presentarlo o no. Luis, no te quiero despedir sin hablar de también algo muy de actualidad, que es la lista de morosos, que también es una tradición, y la conocimos la semana pasada. España tiene, Vanessa, entre empresas e individuos más de 6.000 morosos que deben casi 14.000 millones de euros. No vamos a decir los nombres de cierta gente popular. Pero hay varios, muchos, varios famosos. ¿Qué pasa con estos morosos? Porque claro, la gente de casa dice, sí, tienen mucho dinero porque algunos son artistas muy conocidos y de mucha reputación y siguen haciendo vida normal. ¿Qué pasa? Normalmente cuando una persona es famosa y tiene ingresos elevados, este tipo de estar en esta lista de morosos es más porque están peleando con Hacienda por una declaración que le ha dicho Hacienda que está mal hecha y que tiene que pagar no sé cuántos miles de euros, y esos son procesos que se pueden alargar 2 y 3 años, y mientras tanto pues estás en la lista de morosidad. Cierto es que las familias a pie de calle pues no tenemos semejantes declaraciones de la renta, por lo tanto pasamos desapercibidos, pero esos casos, muchos de ellos, sobre todo lo de los famosos, tenemos un futbolista muy famoso del Madrid, no vamos a decir el nombre, pero que todos lo saben, que ha estado estos años batallando con Hacienda y lo ha ganado. Pero claro, mientras ha estado con ese proceso, que han sido 4 o 5 años, pues claro, él figuraba en la lista de morosos. En realidad, pues no, no ha ganado era un juicio, sino que ha ganado varios. Ha ganado varios. Por eso, de todas formas, en todas esas reclamaciones de Hacienda, trasladar tranquilidad a la gente también, porque no es que ahora te mande la carta del miedo a Hacienda y que tengas que pagar pasado mañana. O sea, vas a tener unos plazos para responder, para justificar por qué hiciste la renta como la hiciste, para complementar datos, y eso es lo que te pide Hacienda, y luego Hacienda, si lo ves razonable, te contestará que hasta aquí hemos llegado, no hay ningún problema, y si no es así, evidentemente tendrás que asumir una sanción. Bueno, pues hasta aquí la declaración de la renta. Ahora sí que ya son horas. No sé si hay alguien que todavía está pendiente o no, pero hasta las 12 de la noche hay tiempo. Gracias, Luis, por sacarnos de todas estas dudas. También a ti, Manuel, por todos estos datos. A vosotros, porque ratitos como estos son los que hacen que la gente pues entienda un poquito mejor todo esto que es muy embrollo, pero que merece la pena. Gracias a vosotros por dar esta difusión. Estoy por la educación financiera, que es tan importante. Gracias, Luis. Así es.